Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión. Sean todos ustedes bienvenidos a Ecos de Reflexión. Hoy nuestro programa vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que como nosotros, como padres de familia, nos va a ayudar demasiado. Un tema que lo hemos querido titular, ¿cómo cuidar las emociones de nuestros hijos en ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir a todos los colombianos, a todas las personas que de una de otra manera nos tocó cambiar hábitos, nos tocó cambiar situaciones de nuestra vida cotidiana? Amigos televidentes, para mí es un placer tener como invitada a una persona que trabajó en el municipio de Samaniego, conoce muy bien a esta región. Ella estuvo trabajando en CEPASBI, trabajó con muchas comunidades en lo que es atención a la psicología. La persona que tenemos como invitada es la doctora Miriam Lucía Ruano Bolaños. Ella es psicóloga clínica, es especialista en neuropsicología infantil y es experta en círculos de mujeres. Pero para esta ocasión vamos a hablar de nuestros hijos y por eso le doy la bienvenida a la doctora Miriam Lucía. Gracias por aceptar esta invitación a Ecos de Reflexión. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan y que están sintonizados en este momento en el programa Ecos de Reflexión. Es para mí un honor muy grande poder visitarlos a través de estos medios, porque Samaniego es un lugar muy querido para mí, lo llevo siempre en mi corazón, la experiencia de haber trabajado con Pastoral Social en el proyecto del Café Borderlands hizo que mi proceso profesional se nutriera y que se fortaleciera, y siempre fui acogida y recibida con cariño en este bonito municipio, entonces siempre en mi corazón, y los saludo desde aquí con todo cariño. Vale, muchísimas gracias, doctora, y de verdad, es un placer que usted haya aceptado esta invitación para hablar cómo cuidar a las emociones de nuestros hijos. Doctora, entrando ya al tema, ¿a qué se refiere cuando decimos las emociones en los niños? Entonces, entrando en materia en lo que es referente a las emociones de los niños, vamos a empezar haciendo esa diferencia entre lo que son las emociones y los sentimientos, porque eso es lo que a veces como que lo confundimos y no logramos identificarlo asertivamente, y esto interfiere en que podamos ejercer un buen autocuidado o un cuidado de las emociones de los niños. Entonces, vale la pena aclarar y es indispensable tener en cuenta que las emociones son las reacciones biológicas que nosotros presentamos ante diferentes estímulos. Ya seamos niños o seamos adultos, siempre todo lo que está relacionado como una reacción biológica hace referencia a las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que mi cerebro responde ante ciertos estímulos, generando 5 emociones básicas que las vamos a mencionar en este momento, que son la alegría, que responde ante estímulos agradables, ante estímulos que me generan satisfacción; la tristeza, que responde ante estímulos relacionados con la pérdida; el enojo, que es ante estímulos desagradables; el miedo, ante estímulos de amenaza; y el asco, ante estímulos de peligro. Entonces, esto genera estas circunstancias de peligro, de pérdida, circunstancias agradables, van a generar en mí una reacción biológica que se representa a través de mi cuerpo, de cómo yo estoy reaccionando ante esa cierta situación. Y los sentimientos están relacionados con esos elementos que se desprenden o que generan reacción ante estas emociones. Entonces, los sentimientos ya vienen a ser el amor, que genera en mí una sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad; la felicidad, que hace relación con mi plenitud y con mi satisfacción; el odio está relacionado con el desagrado que me produce cierta situación; y la pérdida, ante separaciones físicas o emocionales de personas o de cosas, de objetos, de lugares. Entonces, es muy indispensable tener en cuenta que la emoción hace referencia a la reacción
biológica que yo estoy presentando. Y la emoción hace referencia a esa respuesta, y el sentimiento en la respuesta que yo presento ante esa situación, ante ese sentimiento que se genera después de haber sentido en mi cuerpo una reacción biológica. Entonces creo que desde ahí podemos entenderlo un poquito más, y entonces en el niño la emoción es como la está sintiendo, como la está percibiendo, y el sentimiento como él lo expresa y lo da a conocer en su entorno. Doctora, en pocas palabras, ¿podemos asociar las emociones a un estado de ánimo, como tristeza, alegría? Las emociones son los predisponentes para mi estado de ánimo, ¿no? O sea, cómo yo estoy respondiendo biológicamente frente a ciertos estímulos. Pongámoslo en un ejemplo en los niños. Si le prohibimos algo al niño, el estímulo es esa prohibición. Le estoy prohibiendo ver televisión, por decir algo. Entonces, ¿cuál es la reacción biológica? La reacción biológica puede ser sentirse triste o sentirse enojado, o sentirse tranquilo, no pasa nada, dependiendo del niño. Esta reacción biológica, si es tristeza, si es enfado, si es tranquilidad, es lo que va a generar el estado de ánimo del niño. Si el niño lo asume como, bueno, está bien, mañana vuelvo a ver televisión, pues no pasa nada, el estado de ánimo sigue en un equilibrio. Pero si el niño lo asume desde la tristeza o desde la ira, esto sí va a hacer que el estado de ánimo se presente alternándose en picos emocionales, a veces estables, a veces generando explosiones de emoción. Doctora, y otra cosa que nos gustaría saber, cuando nos están hablando de emocionalmente inteligente, ¿a qué hace referencia? La inteligencia emocional está abordada desde hace algunos años por Daniel Goleman, quien infiere que hay muchas inteligencias, no somos únicamente, antes evaluábamos como coeficiente intelectual a quien era capaz de desarrollar ciertas habilidades frente al campo académico, y eso es lo que algunas pruebas psicológicas y neuropsicológicas evalúan, ¿no? La puntuación, cuánto mide tu coeficiente intelectual frente a ciertas habilidades escolares, más que todo. Sin embargo, el poder expandir nuestra capacidad cerebral y comprender que hay diferentes inteligencias, está la inteligencia ambiental, la inteligencia académica, la inteligencia para las matemáticas, para la música. Esto hace que también se haya definido una inteligencia emocional. Y ser inteligente emocional es poder gestionar, es hacer de cuenta que tu cerebro tiene varias áreas, varios departamentos, y que yo los puedo organizar de tal forma que me beneficien en mi relación conmigo misma y en la relación con los demás. Entonces, en el niño, ese proceso de gestionar inteligencia emocional está en pleno desarrollo, mientras que nosotros los adultos pues ya la tenemos configurada de alguna manera, y el proceso para gestionarla tiene que ser diferente, desde un reconocimiento de mis emociones, desde cómo las estoy expresando, cómo las estoy llevando al campo de la convivencia. Y esto es ser inteligente emocional, poder tener autocontrol, poder tener dominio de mis emociones, porque si yo no puedo manejarlas, si el niño no las puede manejar, estas emociones alteradas y sin control lo que hacen es sabotearnos los elementos de una buena convivencia. Nos dañaron el paseo, nos dañaron la fiesta infantil. ¿Por qué? Porque el niño explotó y no logró esa autorregulación de poder manejar una situación que estaba generando desagrado. Entonces, ser inteligente emocional es poder ejercer mis emociones de manera asertiva, saber ponerlas, ubicarlas en el momento indicado. Si yo estoy enojada, reconocer que ese enojo no está mal, pero que sí, a veces la forma como yo saco ese enojo es el que está mal. Entonces, hay un elemento importante a tener en cuenta, que es reconocer que ninguna de las emociones son malas. Las 5 emociones que yo mencioné inicialmente son las emociones básicas, y todas son indispensables para nuestro buen desarrollo como seres humanos. La ira, el asco son emociones de supervivencia que están permitiendo que yo reconozca
que a veces hay situaciones que me ponen en peligro, que a veces hay situaciones que no me están dejando salir adelante correctamente. Entonces, si yo no tuviera el enojo en mis componentes cerebrales, esto haría que yo no pueda poner límites con las demás personas, que yo no sepa cuándo decir sí y cuándo decir que no, porque todo lo que hagan a mi alrededor me parecerá bueno. Entonces, estas emociones son importantes también en el proceso. Y eso es ser inteligente emocional, reconocer que 5 emociones básicas son indispensables para generar una convivencia con los demás, que yo las gestiono, y gestionarlas es saber que tengo todo el derecho a enojarme, que tengo todo el derecho a tener ira, pero que no tengo el derecho de dañar a nadie si esa ira explota y genera malestar con otros. Entonces, ¿cómo yo saco esa forma de expresar mi emoción? Porque yo puedo estar muy feliz también, y hay mucha gente que ha estado feliz y saca un arma y de pronto en su afán de dar un tiro al aire terminó dañando a otra persona. Entonces también podemos decir es que estuve muy feliz, pero la forma como saqué esa felicidad hizo que yo no pudiera canalizar muy bien esto que estaba sintiendo. ¿Sí? Algo que se me viene a la cabeza en ese momento y tiene que ver con la situación que estamos atravesando. Si yo tenía un trabajo normal, se me dificulta ahorita la vida laboral, tengo que cambiar, renovarme. En sí voy a tener unos resultados negativos en nuestra vida laboral. Y llegar a esos resultados negativos a la casa, ¿eso afecta las emociones de nuestros hijos? Claro que sí, todo lo que nosotros hagamos como adultos alrededor de los niños va a interferir en el desarrollo sano o en el desarrollo no sano de las emociones de los niños. Y mire que este es uno de los temas que a veces se dejan como por fuera o que se toman como no importantes. Entonces, ¿qué pasa referente a la situación que tú mencionas? Es como todas esas preocupaciones con las que llegamos a la casa, a veces ni siquiera nos damos cuenta que el niño estaba ahí, que el niño está jugando con sus carritos o con lo que quiera que esté jugando, y nosotros llegamos con nuestro mal genio, llegamos con nuestro enojo, con nuestra frustración a descargar, a veces con la pareja o con quien esté alrededor, con otro adulto, y lo vamos comentando como nos sale, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, que el componente cerebral del niño que está en pleno desarrollo está percibiendo también esa situación, y que incluso para el cerebro del niño no es tan asimilable como para nosotros. O sea, si para nosotros está siendo difícil asimilar que me quedé sin trabajo, asimilar que me quedé sin las opciones que antes tenía de interaccionar con los demás, de poder tener otras entradas básicas, bueno, todo esto, si esto está siendo complejo para mí, que ya tengo mi cerebro totalmente desarrollado y que está en plena capacidad de comprender, imagínate cómo va a ser un cerebro de un niño que está en pleno desarrollo, que no tiene toda esa capacidad de comprensión. ¿Qué pasa? Que esto nos puede generar una sobrepreocupación en el niño. O sea, muchas veces los niños llegan a consulta o los padres traen a los niños a consulta porque el niño está con una sobrecarga de estrés emocional. ¿Por qué? Porque se está preocupando porque papá no tiene trabajo. O sea, y si para papá es grave quedarse sin trabajo, para el niño saber que su papá está sin trabajo es doblemente grave, porque lo ve triste, porque lo ve enojado, porque entonces papá dijo, y ahora no vamos a tener con qué mercar, entonces el niño también empieza, ¿y yo qué hago? Y yo desde mi función de niño, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, y a veces el niño no nos comunica esa preocupación, a veces el niño simplemente se la guarda y se convierte en pesadilla y se convierte en un malestar, en una pérdida de sueño, en una pérdida de apetito, porque él siguió en su juego cargado con toda esa emocionalidad que no supo a quién contársela y no supo a quién decírsela, porque pues ya papá estaba suficientemente preocupado como para que yo vaya con una preocupación más. Doctora, y enfocado a lo que usted está mencionando de las situaciones en la casa, hay antes de esta pandemia, los hermanos tenían, los que tienen diferencia de edades, llegaban a la casa, se iban a diferentes actividades como música, deporte, casi no permanecían mucho tiempo en casa y los tiempos que llegaban a compartirlos. Pero en una situación en donde
mañana, tarde y noche y todos los días durante ya más de 2 meses que llevan, empezamos a mirar que las peleas son más constantes. En ese sentido, ¿cómo podríamos reforzar esa relación entre hermanos? Bueno, entonces, en cuanto a eso, hacemos referencia a que los hábitos y las rutinas se han modificado, pero esto no debe extinguirse, ¿no? Para que haya una sana convivencia, es indispensable que los hábitos y las rutinas que se venían manejando no se eliminen, se transformen, porque estamos cambiando a un lugar donde estamos encerrados todo el día, pero la rutina y ese hábito que se venía realizando tiene que ser transformado, pero debe continuar. Entonces, si ellos tenían espacios para relacionarse socialmente, nosotros como papás debemos incentivar a que ellos tengan una videollamada con sus amigos, a que ellos compartan con sus espacios, con los espacios que ellos quieren compartir, y que esto vaya generando una distensión de sus emociones, que ellos puedan seguir de alguna manera conservando en gran parte la normalidad que veníamos trabajando en cuanto a rutinas y en cuanto a hábitos. Si ellos tenían espacio para el deporte, tenemos que habilitar en casa, bueno, va a haber también unos horarios para el deporte, va a haber un espacio para lo que a ustedes les guste, para la pintura, para poder hacer manualidades, y también vamos a generar un espacio, y es muy indispensable a nivel mental tener en casa un espacio para denominado como el espacio de la convivencia. Entonces, ese espacio de la convivencia es donde nosotros nos sentamos como grupo familiar, papás e hijos, a saber cómo nos estamos sintiendo, a saber qué está pasando con usted. Usted el más pequeñito, ¿cómo ve esto? Para usted, ¿qué es el coronavirus? Porque es que lo que sea para mí como adulto no va a ser igual para el niño pequeñito. Y para usted como hermano mayor, ¿y usted qué siente? ¿Y usted qué miedos tiene? Porque quizá yo tengo miedo a que no voy a volver a trabajar, pero quizá el niño está teniendo miedos a que no vamos a poder salir a jugar, a que no vamos a volver a hacer una caminata. O sea, ¿qué preocupaciones tiene cada uno? Entonces, es indispensable para cuidar las emociones tener ese espacio de convivencia, o como lo quieran llamar, como en salud ocupacional se denomina nuestro punto de encuentro. Entonces, también vamos a hacer un punto de encuentro familiar donde podamos poner acuerdos, donde podamos llegar, o sea, es complejo volver todos a la casa, estamos todos dentro de la casa, cada uno cambiando y modificando sus rutinas diarias. Y entonces, si no nos escuchamos, si no sabemos qué es lo que le preocupa al adulto y qué le preocupa al niño, no vamos a poder generar buenos acuerdos de convivencia familiar. Y esos acuerdos son indispensables para gestionar emociones, porque si yo no conozco qué es lo que el otro está sintiendo, me quedo como anclada en que es que a mí me preocupa, es que solo yo sufro, es que solo yo estoy cargando todo esto, pero no hemos podido generar esos espacios para poder escucharnos, entendernos, y desde ahí generar buenas soluciones para la convivencia. Doctora, le quiero manifestar que estamos en una transmisión en vivo. Son las 3:24 de la tarde. Estamos haciendo una transmisión de vivo por Facebook en la página de Satel Lo Nuestro, y estamos saludando también a las personas que nos miran por el canal 30 de ASO TV Cable. Nos están llegando bastantes saludos por redes sociales y por WhatsApp, el WhatsApp número 312-5292-753. Quiero saludar al padre Adrián Caicedo, que nos envía un saludo fraterno, especialmente a usted, doctora Lucía, que excelente programa y qué buen tema que se ha escogido. Y también quiero hacerle una pregunta que nos llega de manera interna, y es de la docente Marta Bolaños. Ella es docente de un CDI, del CDI Arcoíris de Sueños, y hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer con los niños y niñas que en este aislamiento observan algunas agresiones entre los padres de familia y que según sus actividades pedagógicas que realizan reflejan en sus dibujos agresiones, etcétera, y demuestran emociones de enojo? Bueno, muchas gracias por los saludos, gracias Padre Adrián por su saludo también. También les enviamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están mirando y están conectados en este espacio. Y bueno, gracias a la profe también por la pregunta que nos acaba de realizar.
Es indispensable en nuestro rol como docentes poder contactar con los padres de familia, ¿no? Desde la honestidad, desde la transparencia de poder decir, mire, sus hijos están reflejando esto, recomendar que busquen ayuda porque en realidad si la situación es tensa, ya de por sí, por todo lo que está pasando, si al interior del hogar está habiendo conflicto, violencia intrafamiliar, los niños son los más afectados de esta situación. Entonces, primera recomendación, poder generar un acercamiento a los padres de familia, porque pues el niño no tiene la culpa de que papá y mamá se peleen, es el menos responsable de esa situación, pero el más afectado. Generar un acercamiento como docente a los padres de familia para manifestar su preocupación, para contribuir en ese bienestar del niño. Y lo segundo, independientemente de la materia que estemos realizando, empezar a trabajar actividades relacionadas con la expresión de emociones. Y eso lo podemos hacer a través del arte, lo podemos hacer a través de juegos, a través de cantos, a través de narración de historias. Independientemente de la materia que nosotros tengamos, podemos incluir, por ejemplo, 5 minutos de respiración. Sé que estamos enviando guías de trabajo ahorita en las tareas de los niños, podemos incluir, antes de realizar el siguiente taller, por favor, realice 5 respiraciones y luego exprese cómo se está sintiendo en un pequeño párrafo de 5 renglones. Bueno, son estrategias de expresión emocional. O antes de realizar el ejercicio de matemáticas, por favor, pinte un mandala, pinte una flor, pinte esto y exprese sus emociones. Diga cómo se siente antes de realizar. Y esto nos está dando la oportunidad de que el niño pueda expresar y pueda contar desde otras áreas de su vida, desde otras herramientas, poder liberar esa carga emocional. Hay muchos ejercicios que nos encontramos como ayudas pedagógicas para expresar las emociones, el inflar una bolsita, por ejemplo, cuenta cuántas veces soplas para que esa bolsa se infle y ahí en cada soplo que estás haciendo estás botando la ira, estás botando la frustración, estás botando el miedo y se lo explicamos así al niño y él lo hace a manera de juego, está liberando la carga emocional que tiene en su cuerpo. Inflar un globo, imaginar que es un globo y que se explota. Bueno, son muchos ejercicios que podemos empezar a utilizar independientemente de las materias en las que estemos dirigiendo, en las que en nuestro rol como docente podemos implementar para que el niño pueda incluir esta liberación emocional. Y esto es trabajar inteligencia emocional. Esta es nuestra responsabilidad. No tenemos que esperar a que haya una materia de inteligencia emocional para que el niño empiece a trabajar sus emociones. Es saber que desde cualquier rol donde yo me encuentro, como padre de familia, como docente, como terapeuta, como lo que sea que me encuentre en la vida de un niño, yo puedo llevar a cabo estos pequeños ejercicios que sumados a diario, si el niño los empieza a hacer y que los lleva como una rutina, como un hábito antes de dormir o cuando se levanta, va a hacer que sus emociones se encuentren mucho más en equilibrio a pesar de que las situaciones a su alrededor sean cargadas de estrés, cargadas de frustración o de violencia, que no soluciona la violencia porque los papás se tienen que hacer cargo de esa situación. Es una situación que les corresponde a ellos mejorar la calidad de vida con la que estamos rodeando al niño, pero al menos le entregamos al niño unas herramientas para que él pueda mejorar su calidad emocional. Yo creo que esa respuesta quedó muy clara, hasta incluso la profe Marta Bolaños también le dice que muchísimas gracias y que muy excelente respuesta. Yo creo que también ese es el llamado a los docentes, ¿no? Es decir, tienen que enviar guías a los estudiantes, pero no sobrecargarlos, porque hay docentes que utilizan estrategias como las que estaba mencionando, pero lastimosamente miramos docentes que envían 12, 13, 14 guías para que el niño permanezca esclavo en una mesa. Y ahí también genera discusiones entre padre e hijo, ya que el padre de familia hoy en día es su docente. Así es, estamos en un momento de experimentarnos todos, creo, y es muy importante poder reconocer
que los componentes emocionales están en todos, ¿no? Y podernos llevar de alguna manera con paciencia y con empatía unos con otros, porque también esta situación para los docentes no está haciendo nada fácil, también para ellos pasar de un contenido que se entregaba a diario y que era muchísimo contenido el que se entregaba, porque en una clase presencial se entrega bastante, y poder, o sea, desde su preocupación, poder trasladar esto que venía entregando presencialmente a este modo virtual en el que lo tengo que entregar ahora. Y la misión del docente es precisamente es hacer que su estudiante adquiera ese conocimiento. Entonces también es la preocupación de ellos y no saber cuánto es suficiente, porque quizás quienes hemos estudiado y analizado el funcionamiento cerebral de un niño, tenemos como mucho más cuidado en estas situaciones, sin embargo, no todos estamos preparados para esto. Entonces, vamos en un camino de aprendizaje donde esto se construye entre todos, donde esa responsabilidad frente a la educación del niño está compuesta de una corresponsabilidad entre la familia, el Estado, la sociedad. Y ahí hacemos parte todos, para eso estamos todos como guiando los unos a los otros para poder ser más asertivos en ese complemento entregado, en esos documentos entregados desde los docentes. Ellos también ya poco a poco van dosificando sus entregas. Y es importante aquí tener en cuenta las emociones. No se olviden que en este momento lo que más tenemos que cuidar es la emoción del niño, cómo se está sintiendo. Acérquense a sus niños. Así usted le haya mandado una guía corta o una guía muy larga, pero tenga ese acercamiento de al menos llamar, escribir y decir, bueno, cómo se están sintiendo, cómo les fue con esto. Y aquí mismo el elemento indispensable también de parte del padre de familia, que es esa corresponsabilidad de también ser empático con el docente y preguntarle directamente, vea, profe, ¿usted cree que este contenido es el adecuado? Profe, me está pasando esto en la casa. Profe, no sé cómo hacer porque es que mi niño no se queda tanto tiempo sentado. Yo creo que si nos retroalimentamos los unos a los otros, podemos ser más asertivos entregando estos contenidos y recibiendo estos contenidos. Indispensable, profes y papitos, tener en cuenta que los focos atencionales o el tiempo de atención de un niño, de un adolescente, de un adulto, tienen sus límites, tienen sus parámetros y que no vamos a poder, ni nosotros, los adultos, no estamos 45 minutos sentados con un foco atencional total. Nosotros nos reseteamos como adultos cada 20 minutos, estamos mirando el reloj, mirando el celular y eso es un signo de que estamos reseteando nuestro nivel atencional. El niño necesita pararse. Hay que entender que el niño necesita pararse, que el niño no se le va a quedar sentado toda una hora en la casa. Que en el colegio también pasaba esto, el niño se paraba o el niño jalaba a su compañerito como su momento de reseteo, porque es que su nivel atencional tiene tiempos atencionales. Entonces, entender que si el niño se paró a dar una vuelta, yo como adulto lo voy a regular y le voy a decir, bueno, vamos a volver a la tarea. Entre que hacer una actividad planeada, dejada por la institución, yo como adulto en la casa tengo que decirle, bueno, vamos a separar este tiempo, son 20 minutos de trabajo escolar, a los 20 minutos vamos a tener 5 minutos de juego, 5 minutos de cosquillas, 5 minutos de decirnos lo que queramos decirnos, vamos a pararnos, vamos a sentarnos y continuaremos con la actividad. Si usted empieza a aplicar esto, a reconocer que su niño, que su estudiante tiene un cerebro que no funciona linealmente, que tiene sus capacidades, que tiene su forma de conectarse con ciertas cosas que le van a ser más agradables y no tanto con otras, que unas actividades van a requerir más esfuerzo, yo voy a poder comprender que lo que necesito es empatía, esa capacidad de comprender qué es lo que el niño me está solicitando. Y el niño va a poder terminar la actividad mucho más rápido, va a poder terminarla de manera asertiva sin que yo me enoje tanto. Y es la forma como yo lo pido, porque a veces como adulto también yo lo hago a los gritos, yo también estoy diciendo, siéntese que tiene que terminar y si no termina pasa eso. Y bueno, utilizo amenazas, utilizo castigos a veces que ni siquiera son racionales porque a veces le exijo al niño lo que ni yo como adulto estoy cumpliendo.
Doctora, yo creo que de esa manera también le damos respuesta a Evelyn Zapata, a quien la saludamos, que se está conectando por redes sociales, y nos decía que cómo manejar las emociones de un niño cuando es hijo único, tiene solamente 5 años. Yo creo que lo que acaba de mencionar es como la respuesta a eso, ¿no? Hay unos elementos particulares en la personalidad del hijo único que están relacionados con uno de los elementos más básicos, que es el control. Un hijo único siempre espera tener el control de todas las situaciones, y esto requiere que el adulto sea muy equilibrado a la hora de establecer una norma, a la hora de hacer cumplir una norma, porque a veces, como es nuestro hijo único, nos dejamos comprar por su cariño, por su pataleta, por lo que él está haciendo, y esto va generando que él pierda la confianza en mí, que yo le digo que no, pero que igual él sabe cómo manejarme para que yo le diga que sí. Entonces, ser muy equilibrados en ese establecimiento de normas, en ese establecimiento de reglas, es muy indispensable, porque una de las características principales del hijo único es eso, el querer controlar, el que todo el mundo gire alrededor de lo que yo quiero y de lo que yo estoy sintiendo. Y volver a recordar que el niño está en plena formación. Como yo estoy educando el área emocional del niño, es los resultados que posteriormente tendré de un adolescente, de un adulto. Entonces, sí es importante saber que como adulto soy el guía, soy el orientador de esta situación, y que de mí depende la estructuración de una buena inteligencia emocional en el niño. Doctora, cuando miramos que nuestros hijos no quieren alimentarse, no quieren comer bien, ¿es porque en el fondo tienen problemas emocionales? Hay que revisar otros signos y otros síntomas que el niño esté presentando, porque independientemente de circunstancias, hay fases normales del desarrollo donde el niño pierde el apetito. Entonces, digamos que si es el único signo que el niño está presentando, es simplemente fase de su desarrollo y es esperado en algunas edades del niño. Sin embargo, si el apetito, la pérdida de apetito viene acompañada con pérdida de sueño, con indisposición para hacer las actividades diarias que le gustaban, le encantaba jugar y de repente ya no, ya prefiere pasar mucho tiempo en su cama, ya solamente quiere mirar televisión. Si le propongo una salida, un juego, tampoco lo quiere hacer, no quiere comunicarse con sus familiares, presenta cambios en el humor constantemente explota con enojos, con agresividad. O sea, si ya va acompañado con eso, podemos empezar a encender las alarmas de reconocer que puede haber algún tipo de trastorno relacionado con sus emociones. Doctora, ya para ir finalizando nuestro programa, ¿cómo podemos irlo preparando cómo podemos ir preparando a nuestros hijos con este choque que han tenido? Es decir, no pueden salir, tienen que cuidarse, hay un virus, hay niños pequeños y en redes sociales hay muchos videos que el niño, la niña llega y le dice, papi, no te puedo abrazar porque tú vienes de la calle con un virus. Papi, no salgas a la calle porque el virus te va a matar. Cuando se supone que con la bendición de Dios, la idea es retomar nuestra vida diaria. En un momento los niños van a salir a la calle. Entonces, ¿cómo tengo que irlo preparando para ir preparando ese choque? Es decir, no podía salir, ahora ya puede salir, pero cuidándote. Es indispensable poder entender que desde ya vamos preparando nuestras emociones, y eso lo hacemos desde las palabras que utilizamos, desde los pensamientos que estamos teniendo nosotros como adultos, y esto ya va predisponiendo ciertas conductas futuras que van a generar una buena adaptación social o una mala adaptación social. Entonces, con nuestro lenguaje, qué es lo que nosotros estamos diciendo frente a la situación que estamos atravesando todos. Entonces, en Internet podemos conseguir muchos contenidos relacionados con cuentos, por ejemplo, cuentos fáciles de explicar la situación.
Y esto hace que el niño vaya teniendo otra experiencia diferente a lo que estamos recibiendo de los medios. A esto, acompañado a que no necesitamos tener tanta información de medios que a veces nos saturan y llegamos al comedor y todavía seguimos hablando de lo mismo y de lo mismo que vimos en la noticia, que lo leímos en redes sociales. Está bien tener en cuenta las cifras, las recomendaciones que nos están dando de las entidades de salud, está bien porque tenemos que ir también ahí en la jugada de lo que está pasando. Sin embargo, la sobresaturación de información no nos beneficia ni a nosotros como adultos ni tampoco a los niños. Es empezar a entender y cambiar esa manera de cómo nos dirigimos a la situación. Por ejemplo, convertir lo negativo en positivo. Es que estamos aislados. Lo podemos cambiar como estamos en un juego donde estamos generando elementos de supervivencia, donde estamos protegidos. O sea, no estamos aislados, estamos protegidos. Y suena más bonito cuando nosotros nos reconocemos dentro de un espacio donde no estamos encerrados, estamos aquí protegidos, porque así como los osos durante ciertas fases de su vida se tienen que internar para poder seguir superviviendo. Entonces lo anclamos como a una metáfora, lo anclamos a una historia que para el niño sea más agradable. Poder reconocer que yo me lavo las manos varias veces al día, no porque me vaya a morir siendo trágicamente así con un pensamiento muy negativo. ¿Por qué nos vamos a lavar las manos? Siempre nos hemos lavado las manos. Siempre lo hemos hecho, ahora lo vamos a hacer de manera consciente. Vamos a jugar a que los superhéroes se lavan las manos y esto es más gratificante para el niño saber que estamos dentro de un juego de supervivencia y no dentro de una calamidad que nos está acabando la vida. O sea, las gafas con las que miramos la realidad los adultos es las mismas gafas con las que están mirando la realidad los niños y para ellos mucho más catastrófica que para nosotros. Así que poder predisponer buenas actitudes de adaptación a los niños en tiempos futuros es desde ahora podernos tomar la situación, cada punto negativo, poderlo convertir en positivo. ¿Qué es complejo, pero es la manera como nosotros vamos a equilibrar nuestra salud mental y la salud mental de los niños. Ok, doctora, antes de finalizar nuestro programa, quiero saludar a todas las personas que se conectaron por Facebook, todas las personas que están pendientes por el canal 30, y quiero leer el siguiente mensaje que lo envía Mónica Salomé de Toro Arteaga, a quien le agradecemos por su participación. Ella menciona lo siguiente: la pandemia COVID-19 cambió radicalmente la cotidianidad que solíamos tener, por lo que nos vemos forzados a aceptar una nueva rutina de protección. Ha generado un cambio negativo en el comportamiento de los niños por causa del encierro. Es importante para los padres estar al tanto de lo que piensan y sienten sus hijos durante este confinamiento. Por eso se debe crear espacios donde los niños puedan expresarse y manifestarse lo que están sintiendo y pensando. Entre los 3 y los 8 años de edad, se considera que la interacción social es fundamental. Durante estas edades, los niños empiezan a aprender a socializar con los demás, lo cual es de suma importancia para el desarrollo de las emociones. En esta época de aislamiento, los juegos son de gran importancia, ya que pueden aportar un gran beneficio para la salud emocional de los niños. Por eso, es de suma importancia prestar mucha atención a los cambios de comportamiento de los niños para que así puedan los padres brindarles la ayuda que ellos requieren. Yo creo que es lo mismo que usted acaba de mencionar, ¿no? Y es interesante que otra persona también, escuchando el programa, también confirme esas ideas que tenemos que hacer como padres de familia. Claro que sí, muchas gracias por la intervención, gracias por ese aporte y eso es indispensable a la hora
de poder reconocer las emociones y poder reconocer las alertas que está pasando en los cambios conductuales de los niños. En estos momentos los niños están alterando mucho su sistema emocional, generando depresión infantil, generando ansiedad infantil, dificultades en el comportamiento, dificultades para acatar normas y reglas, y estar alertas a lo que está pasando es, digamos que lo prioritario para poder tomar la ruta adecuada a la hora de saber cuándo necesitamos ayuda y cuándo no, cuándo nosotros como padres de familia lo podemos manejar. Era lo que nosotros mencionábamos de generar esos espacios de diálogo a manera de juego. Este es nuestro punto de encuentro, este es el elemento donde nosotros vamos a hablar sobre lo que sentimos. En nuestras rutinas, por más cansados que estemos como adultos, debemos dejar ese espacio para escucharnos, para leernos, y leernos es leer nuestra expresión corporal, nuestra forma, cómo estamos comunicando las cosas, porque a veces decimos, sí, estoy bien, pero cómo mi rostro lo está manifestando o cómo mi falta de apetito lo está manifestando. Entonces, poder utilizar un cuento para yo descubrir cuáles son esas emociones de los niños. O me invento una historia en la que yo creo que está pensando el niño y desde ahí yo puedo identificar porque el niño va a abrirse a contar. O sea, si yo no le doy ese espacio para que cuente, a veces pensamos que decirle al niño, cuénteme lo que le pasa, eso ya es suficiente. Y el niño dice, no te lo va a contar, no te lo va a decir porque no hay un clima de confianza entre tú y él. Pero si lo hacemos a manera de juego, si lo hacemos con títeres, si lo hacemos con cuentos, esto va a ser mucho más fácil. Y otro de los elementos es que la confianza se tiene que dar de manera bidireccional. Yo doy confianza y tú me das confianza. Entonces, a veces nosotros como adultos esperamos que el niño nos cuente todo porque yo soy el adulto, porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá. Pero resulta que él también espera confianza de mí. Si yo le cuento, si no tengo ese elemento, pero yo me lo invento y le digo, mira, resulta que a mí en el trabajo también me preguntaron cómo me fue y yo no supe qué decir porque tenía un nudo en la garganta y no, entonces el niño se siente identificado contigo y te va a decir, a mí también me pasa, a veces te quiero contar cosas, pero no lo puedo hacer, no es tan fácil. Pero si lo pintamos, pero si lo dibujamos va a ser mucho más fácil. Vamos a dibujar cómo nos sentimos. Vamos a dibujar para ti qué es el coronavirus y los niños nos sorprenden con sus ideas porque no es lo que nosotros estamos pensando. Ok. Doctora, muchísimas gracias en nombre del programa Ecos de Reflexión, en nombre del canal Satel, Samaniego Televisión, les queremos decir gracias por aceptar esta invitación a Ecos de Reflexión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También antes de irme aprovecho para enviarles un saludo muy especial a todas las personas que hacen parte de Fundación Gabriel, de quien dirijo y quien hacemos parte de este bonito proyecto, y también a los jóvenes de Pastoral Juvenil que están conectados y que nos están enviando sus mensajes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bonito poder compartir en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, amigos televidentes, de esta manera finalizamos nuestro programa Ecos de Reflexión con el tema cómo cuidar las emociones de nuestros niños. Mi nombre es Javier Ruales, quien los estaré acompañando en otra oportunidad.